Honduras es un país de montañas, ruinas mayas y ciudades coloniales. Pero también es un país donde el poder cambia de manos con una velocidad que deja edificios enteros atrás. Palacios de gobierno que pierden su función de un día para otro. Casonas de familias adineradas que caen en disputas legales interminables. Y algo mucho más reciente y oscuro, mansiones construidas con dinero del narcotráfico que hoy están vigiladas por soldados en lugar de guardaespaldas. Cada propiedad de esta lista representa una parte distinta del país. Unas hablan de arquitectura europea, traída por inmigrantes que soñaban con construir la casa más bonita de la ciudad. Otras hablan de rituales que nadie puede explicar del todo, de vecinos que juran haber visto algo que no debería existir. Y la más impactante de todas habla del dinero sucio que en los años más violentos del narcotráfico logró construir imperios enteros. Imperios que hoy son solo ruinas custodiadas por el ejército. Hoy vamos a recorrer 11 de esas propiedades, desde la más silenciosa hasta la más temida de todo Honduras. Quédate hasta el final, porque el número 1 no es solo una casa abandonada, es la prueba física de cómo cayó uno de los clanes criminales más poderosos de Centroamérica. Número 11. El antiguo Palacio Presidencial. Empezamos en el corazón mismo del poder hondureño. Construido a inicios del siglo XX y terminado en 1919, el antiguo Palacio Presidencial de Tegucigalpa fue durante décadas la residencia oficial de los mandatarios del país. Sus salones azules, pensados para recepciones formales, su famoso Salón de los Espejos y sus pasillos decorados con estatuas traídas directamente desde Italia, convirtieron al edificio en uno de los más elegantes de toda Centroamérica en su momento de mayor esplendor. Con el paso de los años, la sede presidencial se trasladó a otro edificio, y el antiguo palacio quedó relegado a un segundo plano. Aunque hoy alberga algunas funciones administrativas, buena parte de sus salones más antiguos permanecen cerrados al público, con mobiliario cubierto por sábanas y una capa constante de polvo que se acumula sobre pisos de mosaico italiano que alguna vez recibieron a presidentes y diplomáticos extranjeros. Los empleados que todavía trabajan en las oficinas cercanas cuentan que ciertas salas del edificio permanecen completamente vacías durante años enteros, sin que nadie entre ni siquiera para tareas de limpieza. Algunos aseguran sentir un peso extraño al cruzar esos pasillos olvidados, como si el edificio recordara todavía el peso de las decisiones que ahí se tomaron durante más de medio siglo de historia política hondureña. El contraste resulta especialmente notorio en el llamado Salón de los Espejos, un espacio que en su momento recibió a delegaciones extranjeras y celebró tratados importantes para el país, y que hoy solo refleja polvo acumulado y muebles cubiertos que nadie ha retirado. Los pocos visitantes autorizados a recorrer esas salas describen una sensación de estar caminando dentro de una fotografía antigua, congelada exactamente en el momento en que el poder decidió mudarse a otro lugar. Este primer caso demuestra algo que se repite en toda la lista. Hasta el poder más alto puede terminar arrinconado por el olvido. El número 10 nos lleva ahora hacia las montañas de Copán, donde otra propiedad enfrenta un destino parecido, pero con una historia completamente distinta detrás. Número 10. La Hacienda La Esperanza. Cerca de las ruinas mayas de Copán, en las montañas del occidente hondureño, existe una antigua hacienda que en su momento fue el centro de una próspera producción agrícola familiar. Sus edificios de piedra y madera, construidos con técnicas tradicionales de la región, sostuvieron durante generaciones la economía de toda una comunidad rural, dependiente del trabajo de la tierra. Parte de la propiedad logró reconvertirse en un pequeño hospedaje turístico, aprovechando la cercanía con las ruinas arqueológicas que atraen visitantes de todo el mundo. Pero otra parte de la hacienda, las construcciones más antiguas y menos accesibles, quedaron completamente fuera de uso, con techos colapsados y paredes invadidas por musgo y raíces que han ido deformando lentamente la estructura original. Los trabajadores actuales de la zona turística evitan hablar demasiado sobre esas secciones abandonadas. Prefieren enfocar la conversación en los senderos ecológicos y las actividades culturales que sí generan ingresos, dejando de lado las historias que circulan sobre las ruinas más antiguas de la propiedad, donde algunos aseguran haber visto sombras moviéndose entre los árboles justo cuando cae la noche sobre las montañas.
1739. Ese es el año donde comienza la historia del número 9, una construcción colonial que sobrevivió más de un siglo de abandono antes de que alguien decidiera rescatarla. Número 9. La Casa Real de Comayagua. También conocida como la Casa de la Moneda, la Casa Real de Comayagua se construyó entre 1739 y 1741, con el propósito de almacenar todos los tributos que la región debía entregar a la corona española durante la época colonial. Fue diseñada por el arquitecto Baltasar de Maradiaga y durante décadas funcionó como el centro financiero más importante de toda la provincia. Después de la independencia, la propiedad pasó por varios dueños, pero ninguno de ellos mostró interés real en mantenerla o rehabilitarla. Con el inicio del siglo XX, el edificio quedó completamente abandonado, aunque su importancia histórica seguía atrayendo a algunos visitantes curiosos que llegaban a caminar entre sus muros de piedra, desgastados por el tiempo colonial. El abandono se extendió por décadas, hasta que a inicios de los años 2000 se realizaron excavaciones arqueológicas que permitieron entender mejor el desarrollo histórico de Comayagua. Finalmente, en 2013, con fondos de cooperación española, la Casa Real fue restaurada y declarada Monumento Nacional. Aún así, durante gran parte de su historia, este edificio fue sinónimo puro de ruina y silencio, un testigo colonial abandonado a su suerte durante generaciones enteras. Ahora bajamos hasta un caso mucho más reciente, uno que circula constantemente en redes sociales y que ha convertido a una simple casa vacía en el centro de un misterio moderno. Número 8. La casa abandonada de Tegucigalpa. En distintos sectores de la capital hondureña existen casas abandonadas que se han vuelto virales gracias a videos compartidos en redes sociales, donde jóvenes exploradores urbanos documentan sus recorridos nocturnos por interiores oscuros y llenos de escombros. Una de estas propiedades, ubicada en un sector residencial de Tegucigalpa, ha acumulado miles de reproducciones por las historias de misterio que sus visitantes aseguran haber vivido dentro. Los videos muestran habitaciones vacías, ventanas rotas y paredes con manchas de humedad que forman figuras extrañas bajo la luz artificial de los teléfonos celulares. Algunos creadores de contenido aseguran haber escuchado pasos en habitaciones superiores, mientras que otros hablan de una sensación de ser observados constantemente durante toda la exploración, aunque ninguna cámara ha logrado capturar evidencia clara de nada sobrenatural. Lo interesante de este caso es cómo una propiedad relativamente reciente, sin ninguna historia documentada de tragedia o crimen, puede convertirse en leyenda simplemente a través de las redes sociales. La combinación de oscuridad, arquitectura decadente y la imaginación colectiva de miles de espectadores fue suficiente para transformar una casa común en un destino obligado para quienes buscan ese tipo de contenido en Honduras. Los mismos exploradores admiten que buena parte del atractivo no está en encontrar pruebas reales de algo sobrenatural, sino en la experiencia compartida de recorrer un espacio oscuro y desconocido frente a una audiencia que espera cada video con ansiedad. Esa dinámica ha convertido a varias casas abandonadas de la capital en escenarios recurrentes, cada una con su propia comunidad de seguidores que debate línea por línea cada sombra capturada en cámara. Un arquitecto italiano, una familia adinerada y una disputa legal que duró décadas. Así se resume la historia del número 7, una de las mansiones más elegantes que Tegucigalpa jamás construyó. Número 7. La Casa Casco. Diseñada por el arquitecto italiano Augusto Bressani entre 1919 y 1924, la Casa Casco fue un encargo exclusivo de la familia Casco, que pidió específicamente que se convirtiera en la mansión más bonita de toda Tegucigalpa. Con piedras de cantera, ladrillos finos y un diseño neoclásico que todavía hoy se considera patrimonio cultural, Bressani cumplió con creces ese pedido original. Sin embargo, con el paso de las generaciones, la propiedad terminó en medio de un litigio familiar que se extendió durante décadas, dejando la mansión completamente abandonada mientras las disputas legales avanzaban lentamente por los tribunales hondureños. Durante ese tiempo, solo una familia de bajos recursos permaneció como guardiana informal de la propiedad, alquilando espacios para conciertos como única forma de generar algún ingreso sobre cientos de metros cuadrados abandonados.
El contraste resultó imposible de ignorar para quienes documentaron la propiedad con el paso de los años. Por un lado, la riqueza extrema de la familia original que fue capaz de encargar una mansión así. Por otro lado, la pobreza visible de quienes terminaron cuidándola sin ningún beneficio real. Después de 20 años de abandono total, un proceso de restauración finalmente comenzó bajo supervisión del Instituto de Patrimonio Nacional, dándole a la Casa Casco la oportunidad de recuperar algo del esplendor que tuvo cuando Bressani la diseñó. ¿Qué pasa cuando una demolición no logra borrar los rumores que rodeaban a una casa? El número 6 tiene la respuesta, y sigue generando conversación años después de que el edificio dejó de existir. Número 6. El misterio de El Hatillo. En la aldea Corralitos, dentro del sector conocido como El Hatillo, en Tegucigalpa, existía una vivienda que durante años fue el centro de rumores y especulaciones entre los vecinos del sector. En 2018, la propiedad fue demolida por completo, pero lejos de terminar con las historias que la rodeaban, la demolición terminó alimentando todavía más el misterio. Según videos que circularon años después en redes sociales, la casa no fue derribada simplemente para construir algo nuevo en su lugar, sino como una manera de poner fin a una serie de sucesos extraños que, según los residentes cercanos, ocurrían constantemente dentro de la propiedad. Habitantes del sector aseguran que ya señalaban comportamientos inusuales en la construcción mucho antes de que la maquinaria llegara a derribarla. Nadie ha explicado oficialmente qué tipo de sucesos ocurrían dentro de la casa, ni por qué se tomó la decisión de eliminarla por completo en lugar de simplemente venderla o remodelarla. Esa falta de explicación oficial es precisamente lo que mantiene viva la conversación en la zona, donde algunos vecinos prefieren cambiar de tema cuando alguien pregunta directamente sobre lo que pasó ahí antes de 2018. En San Pedro Sula, la ciudad industrial más grande del país, existe una casa que los propios habitantes bautizaron con un nombre que no deja lugar a dudas sobre su reputación. Número 5. La Casa del Terror. Los habitantes de San Pedro Sula la conocen simplemente como la Casa del Terror, un nombre que resume perfectamente la reputación que esta propiedad abandonada ha construido durante años. Su atmósfera resulta inquietante incluso para quienes no creen en fenómenos paranormales, con ventanas oscuras y una estructura que parece absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. Los vecinos de la zona aseguran que la casa está maldita, y numerosos avistamientos de figuras extrañas se han reportado a lo largo de los años, tanto por residentes cercanos como por curiosos que se atreven a acercarse durante la noche. El historial de dueños que cambiaron constantemente, combinado con rumores de desapariciones sin explicación clara, convirtió a esta propiedad en un punto de referencia obligado para cazadores de fantasmas y entusiastas de la historia local por igual. Quienes han logrado entrar describen pasos que resuenan en pasillos vacíos, puertas que se cierran de golpe sin que exista corriente de aire que lo explique, y zonas frías que aparecen de la nada en habitaciones donde el calor tropical debería ser constante durante todo el año. Ninguna de estas experiencias ha sido documentada de manera científica, pero se repiten con tanta frecuencia entre distintos testigos que resulta difícil ignorarlas por completo. Grupos locales de exploración urbana han intentado organizar recorridos nocturnos por la propiedad, aunque la mayoría termina cancelando los planes antes de completar el recorrido completo. Algunos participantes hablan de una sensación de opresión en el pecho apenas cruzan el umbral principal, una reacción física que atribuyen al ambiente cargado del lugar más que a cualquier explicación racional que hayan podido encontrar después. Objetos que se caen solos, un televisor que se enciende sin nadie cerca, y el llanto de un niño que nadie puede ubicar. Así describen los vecinos lo que ocurre dentro del número 4 de esta lista. Número 4. La Casa Embrujada de Comayagua. En una esquina de la colonia Elimba, en la ciudad colonial de Comayagua, existe una casa que ha capturado la atención constante de vecinos y curiosos por los fenómenos que se registran en su interior. A diferencia de otros casos de esta lista, aquí existen testimonios directos de personas que vivieron dentro de la propiedad y que hoy comparten sus experiencias abiertamente en redes sociales. Esser Eli Caballero, quien vivió en la casa durante un tiempo, relató que en las noches
Se escuchaba cómo tiraban todos los trastes de la cocina al piso, mientras un niño lloraba en algún punto de la vivienda, y un televisor sonaba a todo volumen sin que nadie lo hubiera encendido. Otros residentes del sector aseguran haber visto luces encendidas en habitaciones que deberían estar completamente vacías, además de objetos que caen sin razón aparente frente a testigos presenciales. La combinación de relatos históricos, rumores sobre posibles rituales realizados en el pasado y experiencias directas compartidas por quienes vivieron ahí, mantiene a esta casa como un misterio vigente dentro de la comunidad de Comayagua. Nadie ha logrado habitarla por mucho tiempo, y la propiedad permanece prácticamente igual desde hace años, esperando algún tipo de explicación que hasta ahora nadie ha podido ofrecer. Subiendo hacia la zona conocida como El Merendón, otra construcción nunca llegó a terminarse, y eso es exactamente lo que la convirtió en leyenda. Número 3. La casa embrujada de El Merendón. En las montañas cercanas a El Merendón, una construcción comenzó a levantarse hace más de 20 años con la intención de convertirse en una lujosa mansión familiar. Sin embargo, problemas económicos del propietario original detuvieron el proyecto antes de que pudiera completarse, dejando una estructura a medio terminar que con el tiempo se convirtió en una de las casas embrujadas más comentadas de todo Honduras. Un vecino de la zona, que prefirió mantener el anonimato, relató que visitó la propiedad una vez alrededor de las 8 de la noche, y que apenas entró, sintió un terror inmenso apoderarse de todo su cuerpo. Según su testimonio, aseguró haber visto una figura oscura caminando por los pasillos de la mansión inconclusa, una experiencia que lo marcó tanto que nunca ha vuelto a acercarse al lugar desde entonces. A pesar de que la propiedad es privada y el ingreso está formalmente prohibido, la fama acumulada durante años ha convertido a la casa en un destino constante para curiosos y valientes que burlan la seguridad para explorarla, especialmente durante la noche. Circulan incluso videos, donde algunos aseguran haber capturado una sombra humana subiendo las escaleras interiores, aunque ninguna grabación ha logrado convertirse en prueba definitiva de nada sobrenatural. Ahora llegamos al número 2, y aquí la historia deja atrás los rumores para convertirse en una advertencia que se repite de boca en boca por toda la región de Copán. Número 2. La mansión maldita de Copán. Construida sobre una colina que domina buena parte del paisaje de Copán, esta mansión abandonada carga con una de las reputaciones más pesadas de todo Honduras. Según la creencia popular de la zona, la propiedad está maldita, y quien se atreve a habitarla termina muriendo dentro de sus paredes sin que exista una explicación médica clara para lo ocurrido. Los habitantes cercanos aseguran que durante las noches se escuchan ruidos extraños y lamentos que no permiten conciliar el sueño a quienes viven cerca, y que muchos curiosos que se han acercado a explorarla no salieron con vida del lugar. Aunque estas historias resultan casi imposibles de verificar de manera oficial, se han repetido con tanta insistencia durante tantos años que se convirtieron en advertencia obligatoria para cualquier persona que visite la región por primera vez. La combinación de su ubicación elevada, su arquitectura deteriorada y el peso acumulado de tantas historias de muerte convirtió a esta mansión en un punto de referencia dentro del folclore local. Guías turísticos que trabajan cerca de las ruinas mayas de Copán mencionan la casa como parte de sus recorridos, siempre bajando la voz cuando llegan a esa parte de la historia, como si el simple hecho de hablar demasiado fuerte pudiera atraer algo que prefieren mantener a distancia. Y ahora llegamos al número 1, la historia más reciente y más oscura de toda esta lista. No hablamos de fantasmas ni de rituales antiguos. Hablamos de dinero sucio, de un clan criminal completo y de un ejército que hoy vigila lo que antes fue un imperio del narcotráfico. Número 1. Las mansiones de los Valle Valle. En la comunidad de El Espíritu, en el departamento de Copán, cerca de la frontera con Guatemala, la familia Valle Valle construyó durante años un imperio basado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Con el dinero generado por ese negocio ilegal, levantaron mansiones de lujo extremo, con jacuzzis, baños de vidrio, camas de masaje y muebles de maderas finas, tan grandes que ni siquiera pudieron ser retirados cuando todo se derrumbó. La prosperidad del clan llegó a inspirar una canción popular llamada Cuna de Oro, interpretada por el grupo Roble Copaneco,
que describía la riqueza y el poder que la familia había construido en la zona. Durante años, hombres armados en vehículos de doble cabina mantuvieron sometidos a los habitantes de El Espíritu, controlando cada movimiento dentro de la comunidad que se convirtió en la cuna operativa del cartel. Todo cambió en agosto de 2014, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Luis Alonso, Miguel Arnulfo y José Reinerio Valle como narcotraficantes de alto perfil, desatando una serie de operativos que terminaron con el aseguramiento de más de 100 propiedades entre mansiones, haciendas, empresas y complejos de apartamentos. Desde entonces, las mansiones han permanecido en un abandono casi total, con las autoridades encontrando agujeros en techos y paredes donde se buscaron caletas de dinero y drogas durante los primeros allanamientos. El tiempo ha ido deteriorando los acabados de madera fina, mientras los jacuzzis y las camas de masaje siguen ahí, demasiado grandes y pesados para que cualquiera se los pudiera llevar. La Oficina Administradora de Bienes Incautados nunca logró subastar la mayoría de estas propiedades, y hasta hoy no puede ni siquiera ofrecer un registro claro de todo lo que quedó bajo su administración. Un grupo de militares permanece hasta la actualidad en El Espíritu, vigilando las casas abandonadas de la familia y controlando un retén en medio del pequeño pueblo por donde deben pasar todos los vehículos que se dirigen hacia las montañas cercanas. Algunos parientes de los cabecillas del cartel, según confirman las autoridades, todavía tienen órdenes de captura pendientes, aunque ya no residen en Honduras. Lo que alguna vez fue un lugar próspero y concurrido, con caravanas de hombres armados custodiando cada esquina, hoy luce como una comunidad tranquila, con soldados caminando por la única calle pavimentada del pueblo, vigilando en silencio los restos de un imperio que el dinero sucio no logró proteger para siempre. Los pobladores de El Espíritu que decidieron quedarse describen una mezcla extraña de alivio y nostalgia al hablar del cambio. Alivio, porque ya no viven bajo la vigilancia constante de hombres armados, vigilando cada movimiento. Nostalgia porque, para bien o para mal, el dinero del cartel también sostuvo durante años la economía informal de la zona, y su desaparición dejó un vacío económico que todavía no ha sido llenado por ninguna autoridad estatal. Algunos parientes cercanos a los antiguos cabecillas, según cuentan los vecinos, incluso se hicieron cargo de haciendas y bienes que nunca fueron asegurados formalmente por el Estado, administrando en silencio lo poco que el proceso legal dejó fuera de su alcance. Estas 11 propiedades cuentan la historia de un país donde el poder cambia de forma constante, ya sea político, económico o criminal. Algunas guardan la elegancia de una época dorada que se perdió entre litigios familiares. Otras guardan el rumor y el misterio que los pueblos construyen cuando no pueden explicar lo que sienten, y una sola guarda el testimonio más crudo de lo que el dinero sucio puede construir y también destruir en tan solo unos años. Lo interesante es que ninguna de estas mansiones necesitó una guerra completa para quedar abandonada. Bastó con litigios familiares, decisiones políticas, dinero mal habido y el simple paso del tiempo sobre construcciones que alguna vez representaron el máximo símbolo de estatus para sus dueños. Cada una de estas propiedades sigue ahí, esperando entre la restauración, el olvido total o la demolición definitiva. Si te gustó este recorrido por los lugares olvidados de Honduras, déjanos saber en los comentarios cuál de estas 11 mansiones te pareció más impactante, y no olvides suscribirte para el próximo viaje hacia otro rincón abandonado del mundo.